Hola. Bueno, vamos a ver si las varices se pueden o no tatuar, ¿vale? A ver, hay varices que sí se pueden tatuar, unas de ellas sí se pueden tatuar y otras no. ¿Cuáles sí y cuáles no? A ver, aquí se llaman como telas de araña, ¿vale? Las ramificaciones estas vasculares que son finas, rojitas y parecen como si fuesen, sí, una tela de araña, se ven como muy superficiales, son muy finitas. Esas sí se pueden tatuar con mucho cuidado, no, o sea, tatuarlas superficialmente y sin presionarlas, ¿vale? Bueno, esto el profesional en cuanto lo vea os lo detecta, vamos, si tenéis dudas si son unas u otras. Luego están las varículas. Las varículas son varices también finas, son unas líneas o bien azuladas o verdosas, que se ven un poco más profundas que estas, o sea, que estas telas de araña, patas de araña, suelen llamarlas así. Se pueden tatuar, estas también se pueden tatuar, pero a veces el pigmento, depende del color que sea, o si es muy clarito, se puede ver justamente por encima de ellas, se pueden ver de diferente color, ¿vale? Luego están las varices, las reticulares, que son cordones azulosos o verdosos, que son como más gruesos y bueno, visibles bajo la piel, pero que no tienen relieve, no tienen relieve. Estos, peligro, ¿vale? Peligro. Esto es no pasar por encima, no pinchar justo encima, rodearlos o trabajar con agujas muy superficiales. También, bueno, se puede jugar con un diseño para poder integrarlo. Eh, Esas directamente no se pueden pinchar. Luego están las varices troncales. Las varices troncales son esos cordones gruesos con relieve, esos sí tienen relieve, y que a veces son hasta dolorosos al tacto. Estas no, o sea, no de no. Va a haber un sangrado súper abundante, mucha inflamación de la zona y puede haber hasta un daño vascular. O sea, que sois a tener que ir a urgencias por bueno, pues tener ahí un sangrado excesivo o casi como una hemorragia. Luego, las flebitis o las venas inflamadas, esas tampoco, esas no, no, tampoco, no lo dudéis, no. ¿Cómo se identifica esto de la flebitis y tal? Pues vais a tener, si la vena pasa por aquí, vamos a poner, vais a tener toda la zona roja, vais a tocar y hay fiebre, hay calor. Bueno, simplemente al tacto os va a doler un montón y está hinchada toda la zona. ¿Qué significa esto? Que está la inflamación activa, o sea, activa como los volcanes, está ahí cociéndose una gorda. Entonces, eso no lo tatuéis porque vais a empeorar la zona mucho y va a haber riesgo grande de una infección. O sea que esas ni olerlas, no. ¿Por qué no se deben de tocar? Pues porque puede haber un sangrado excesivo, se puede dañar la vena y bueno, pues eso, si vais por urgencias con una hemorragia, encima os cortan el cuello. Luego, porque en una zona donde hay mala circulación va a haber, o sea, se va a retrasar la curación, va a haber una mala cicatrización, más que nada porque la circulación ya es deficiente y bueno, pues las defensas que se mandan a través de la sangre no van a llegar ahí bien. Al final es por donde van las defensas para coagular la sangre, vamos, o sea, las heridas. Luego hay un alto riesgo de infección. El flujo
sanguíneo está alterado, no, o sea, se dificulta pues eso, lo que es las defensas del cuerpo. Y otra cosa también es la alteración del color. Depende de qué colores, pues pueden, si son claritos o tal, que era lo que os decía, pues se va a ver el diseño del distinto tono. Siempre, si lo tatuáis siempre, o sea, las que no, las que se pueden tatuar siempre sin presionar, con agujas muy superficialmente y nunca con saturación de color, ¿vale? Y generalmente, si se lo decís al médico, el médico va a hacer un homologado a documentar el antes y el después. Y nosotros, como profesionales, deberíamos de hacerlo también para que no haya líos, para evitar líos, ¿vale? Pues nada, si os ha gustado, os suscribís, dais al like, hacéis comentarios y lo que queráis. Venga, pues nos vemos en otro. Venga, hasta luego.